Hoy, viernes 17 de julio, en este último día de nuestra estadía en Paraguay por este año, quisiera dar constancia y agradecer infinitamente un valiosísimo regalo que me hicieron en el Ateneo de la Lengua Guaraní, en mi última visita con delicioso almuerzo de Uruguazú, Uruguazú Borí o Borí Iguazú, no sé, el 5 de julio pasado. Es un trabajo que habrá llevado muchísimo tiempo, un libro gigantesco que tiene el valor de diccionarios y enciclopedias juntos. ¿Qué es? Es Banco Terminológico Guaraní, usos y discursos en diversas áreas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, vamos al índice, que lo tengo acá, y vemos, por ejemplo, en materia, en terminología relacionada con la ferretería, con la literatura religioso, vocabulario religioso, de medicina, a ver qué más, medicina electromecánica, y sigue un poquito más, jurídica, terminología guaraní jurídica, literatura más sociología, investigación, toponimia, y hay la cantidad de términos en cada uno. Lo valioso y creo que único, nunca he visto nada de esto, es que está traducido a varias lenguas. Por ejemplo, vamos a buscar ñemboyeré, por ejemplo, término ñemboyeré, en castellano, veloz como el viento, en portugués, rápido como un vento, inglés, swift as the wind, francés, rapide comme le vent, alemán, no sé pronunciar, latín, italiano y árabe. Es un diccionario riquísimo, multívoco, y será de increíble utilidad para la preservación de nuestra lengua guaraní, para el futuro cercano y muy lejano. Agradezco infinitamente el que me hayan dado este hermoso regalo. Quisiera leer, porque es importante dar crédito a quienes deben ser acreditados. Esto es lo que se encuentra en la contratapa del libro. Dice: más allá del aspecto académico, este trabajo deja un mensaje claro: preservar y desarrollar la terminología guaraní significa también valorar nuestra historia, fortalecer nuestra identidad y proyectar la lengua hacia el futuro. Cada nuevo término creado, estudiado y difundido representa un paso más en la consolidación del guaraní como patrimonio cultural y como medio legítimo de producción de conocimiento. En síntesis, el compromiso de seguir investigando, actualizando y promoviendo la terminología guaraní será clave para garantizar que nuestra lengua continúe creciendo con fuerza, dignidad y vigencia en las nuevas generaciones y en todos los ámbitos de la sociedad. Este estudio demuestra que promover la terminología guaraní no solo responde a una necesidad lingüística, sino también a un compromiso cultural y social con la valoración y permanencia de nuestra lengua. Lo firman el profesor Dr. Paulino Carlos Ferreira Quiñones y la profesora doctora Elba Mariela Yambay de Achar. Nuevamente, infinitas gracias por este valiosísimo regalo. Lastimosamente es tan pesado que no podrá viajar conmigo, pero aquí lo tendré en mi biblioteca de Monte Oliva, y en mi próximo viaje, en mis próximos viajes, iré aprendiendo, reaprendiendo el guaraní. Muchísimas gracias.